Este capítulo 37 de Salmo es una exhortación a poder aprender a confiar en Dios. Ciertamente y obviamente ahí en el subtítulo que quizás usted debe tener ahí en su Biblia, dice el camino de los malos, dice el subtítulo ahí arribita. Pero mientras vamos a ir leyéndolo todo este capítulo 37, obviamente este domingo no vamos a terminar de poder leerlo, y más que todo escudriñarlo y sacarle el mensaje para lo que Dios quiere hacernos entender. Este salmo es una exhortación y sobre todo es un desafío que lanza la palabra del Señor a que podamos seguir confiando en el Señor, aprendiendo a confiar en el Señor. Es quizás la serie de estas quizás 6 partes, espero, 6 partes de esta prédica, de estas prédicas que vamos a ver bajo, obviamente, bajo justamente de esa premisa, aprendiendo a confiar en Dios. Hoy día, lo que a mí me interesa es reforzar, obviamente, lo que dice la primera parte. Y vamos a leerlo del 1 al 11, porque este libro, este capítulo, mejor dicho, se divide en 6 partes, o por lo menos lo que yo veo. Algunos libros lo dividen en 3, otros lo dividen en 4, pero yo lo estoy dividiendo en 6 partes, del 1 al 11, ¿ya? El otro es de 12 al 15, el otro es del 16 al 19, el otro es del versículo 20 al 24, y el otro es del 25 al 31, y el último es del 32 al 40. Y cada parte tiene un subtítulo que yo le he puesto. Pero este día, del 1 al 11, o esta noche en este momento, vamos a analizar los versículos del 1 al 11. Espero que podamos terminarlo. Y bajo el título de hoy día, que es del 1 al 11, es aprendiendo a confiar o aprendiendo a esperar. ¿Sí? Aprendiendo a esperar. Obviamente estamos llamados a confiar en el Señor. Estamos llamados a poder tener esa fe en el Señor. No ciega, pero sí una fe en base al conocimiento de Dios. Y tenemos que aprender a esperar. ¿Aprender a esperar qué? Porque muchos de nosotros, ¿quién de nosotros no ha elevado una oración, una plegaria en este tiempo para que Dios pueda bendecir nuestras vidas, para que Dios pueda protegernos, para que Dios pueda sacarnos de esta situación, para que Dios pueda ayudarnos en nuestra solvencia o a suplir nuestras necesidades? ¿Quién de nosotros no ha orado en este tiempo de esa manera? Y es muy importante de que nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Pero obviamente cuando me refiero a esperar, no nos referimos a que esperemos de brazos cruzados. Tampoco no me estoy refiriendo a que esperemos y no hagamos nada y solamente estemos orando, etc. Y mientras oramos o mientras estamos esperando, pueden suceder algunas cosas, como en este caso. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, todos nosotros estamos rodeados de personas que no acostumbran a creer y confiar en el Señor. Todos nosotros, donde vamos, donde vayamos, usted que trabaja donde sea, donde usted trabaje, donde vaya, siempre a su alrededor van a haber personas que no confían o no tienen la misma confianza que usted tiene, o el mismo conocimiento, o sobre todas las cosas no aman a Dios, no acostumbran a amar a Dios. En este tiempo hay mucha gente que cree que existe Dios, creen que Dios es grande y soberano, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad no lo demuestran de esa manera.
Hay otros que son más exagerados, que dicen, nah, yo no confío en Dios, que para qué voy a seguir confiando en el Señor, que todas esas cosas que dicen, ustedes son los aleluya, se ríen de la palabra, se mofan de Dios, toman el nombre del Señor en vano, dicen, prometen cosas al Señor y cuando Dios cumple con ellos o con esas personas, es como que si no hubieran cumplido nada a nadie. Son gente que no aman a Dios, que no temen a Dios, como hemos venido hablando los domingos anteriores. Entonces, y esto muchas veces a nosotros nos aflige. ¿Por qué nos aflige? Porque cuando nosotros vemos que hay personas que no aman a Dios a nuestro alrededor, en cierta manera, porque somos cristianos, y cuando quizás se nos hacen la burla, nosotros vemos de que nos afligimos, porque verdaderamente el que ama a Dios, el que está en comunión con Dios, sabe que a veces lo que dicen de Dios las personas no es así, y a veces eso nos irrita, y a veces pues tendemos a poder tener cierta discrepancia y ciertas discusiones. Ahora, el problema es que muchos de nosotros nos dejamos arrastrar por lo que dicen las personas, por lo que comentan las personas. En este tiempo, hermanos, ¿saben qué? Hay muchas personas que han confiado más en Dios, pero también hay personas que han dejado de confiar en Dios. Como también hay personas que ya ni confían en Dios, no temen a Dios y viven su vida como si no existiera Dios y están comenzando a vivir, y eso es peligroso porque a la luz de la palabra, esto es muy peligroso. Ahora, también yo quiero referirme en este aspecto porque ¿quién de nosotros o muchos de nosotros que tratamos de vivir una vida como a Dios le agrada, que tratamos de vivir una vida como una vida en santidad, una vida en el temor al Señor, y nos vemos envueltos en situaciones que parece que esas situaciones nos están envolviendo tanto y demasiado que parece que Dios no está actuando? Y al ver a nuestro alrededor, quizás vemos de que la gente que no conoce a Dios, la Biblia lo llama impío, que no tiene temor de Dios, que hace las cosas porque le nace y que no toma en cuenta a Dios y que no quiere saber nada de Dios y que no quiere hacer las cosas de Dios, etc. A la Biblia lo llama a esos impíos. Ellos prosperan. O sea, nosotros que vivimos una vida que buena, correcta, o que tratamos de hacerlo, o que tratamos de esforzarnos en hacerlo, no prosperamos como quizás otros prosperan. Y esto para nosotros nos puede llevar a la desilusión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pues cuando nos estamos comparando con estos hombres o con las personas que no conocen a Dios, tendemos a perder la mirada en Dios. Y esto es peligroso. ¿Quién de nosotros nos ha preguntado, pero cómo ese que no conoce a Dios, o cómo aquella persona que no conoce a Dios le va bien? O cómo aquella persona que miente, que engaña, que hace cosas, dijeron los colombianos, los mexicanos, son tranzas, y que hacen las cosas chuecas, torcidas, le va bien, aparentemente les va bien. Y yo en este tiempo que estoy en pandemia, que trato de hacer las cosas correctas, no quiero hacer las cosas bien, veo de que solamente tengo para mis necesidades básicas. Entonces, y esto para mí es muy importante, de que nosotros podamos ir a la palabra para ver qué dice la palabra bajo este contexto que yo les estoy mostrando, bajo este contexto que yo les estoy diciendo. Entonces, el Salmo comienza, este Salmo 37, comienza contundentemente y dice, no te impacientes.
No te impacientes. Y esto no solamente es para aquellas personas que están viendo a otros progresar y usted no progresa, sino también para aquellas personas que están en una situación y ven que no tienen salida. O que quizás quieren más, pero trabajan más y no pueden hacer más. Y esta palabra es para todo ese aspecto. Esta palabra es para todo ese tipo de personas que alguna vez se ha impacientado de su fe. Se ha impacientado de su creencia, de su convicción, de poder ser fiel a Dios y de poder decir, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? Entonces, aquí el Salmo dice contundentemente y no empieza bonito, dice, no te impacientes, dice el Salmo, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. Wow, hermano. Entonces, aquí vamos a escarbar, como siempre me gusta a mí escarbar. Aquellos que ya saben que su pastor les gusta escarbar la palabra del Señor. Esta palabra, no te impacientes. La palabra impaciente en el original hebreo, porque el Salmo se escribió en hebreo, y también da a entender cuando se tradujo al griego, esta palabra denota no solamente la impaciencia de poder estar nervioso, de poder estar desesperado, etc., sino es que da la idea de no enojarse, de no molestarse por lo que ves o por lo que ven o por lo que vemos que los demás hacen. O sea, es la acción de no enojarse, de no molestarse, que nos causa impaciencia por lo que otros hacen, por lo que otros actúan. Y dice acá, no te enojes, en otras palabras, no te impacientes a causa de los malignos. Y en el original aquí, justamente escarbando, la palabra maligno no es aquel que hace solamente, que tiene en su corazón maldad, sino aquella persona que actúa mal por inercia, por costumbre, a veces porque hay personas que les gusta ser bueno, pero están acostumbrados a hacer lo malo, porque siempre a su alrededor hubieron personas que hicieron esas cosas mal y aparentemente es normal hacer lo malo. Como por ejemplo mentir, engañar, no dar vuelto, decir otra cosa, hablar falsos testimonios, etcétera, etcétera. Es como que la mentirita piadosa. Es como que mi accionar no es nada, no pasa nada. Entonces, es como que el cristiano está llamado a hacer lo correcto, pero estas personas que le hacen estas cosas, a veces consciente o inconscientemente, los malos o los malignos, lo hacen y por inercia, porque están acostumbrados, o porque lo hacen intencionalmente, y el cristiano ve eso, sea cualquiera de los dos tipos de malignos. La Biblia nos dice aquí contundentemente, no te impacientes, no te molestes, no te enojes. Y es más, y dice, ¿no? Ni tengas envidia de los malhechores. Y aquí ya esto aumenta el voltaje de la contundencia que quiere hablar aquí el salmista, más específicamente David, porque este salmo le pertenece a David. No tengas envidia. Mire, y esto es interesante. O sea, el cristiano no tiene que tener envidia de nada. Ni aún, aparentemente, el cristiano a veces no tiene envidia quizás del otro, o lucha con eso, pero siempre tiene envidia de las personas que andan en malos caminos y progresan, tienen cosas, les va bien, y es como que tenemos envidia nosotros de ellos. Entonces,
esto no debería suceder así con los hijos de Dios, pero sucede, hermano. Sucede con nosotros. Por eso es que el salmista habla de esta manera. Habla de esto. Entonces, y aquí como que lo quiere ya comenzar a advertir. Y a mí me llama la atención que la palabra dice, ni tengas envidia. Hermano, la palabra envidia en el original es celos. Y el celo viene por la acción o por querer tener lo que el otro tiene. Si el otro tiene, yo quiero tenerlo. Entonces eso me hace tener envidia. Y a veces la envidia me lleva a desear lo que el otro tiene, obviamente, porque eso es lo que es envidia. Pero a veces, al ver lo que el otro tiene y decimos, ¿y cómo lo habrá tenido? Y investigamos y averiguamos, o nos llega el chisme, o nos llega el comentario, que quizás es porque fue tranza, porque engañó, porque estafó, porque robó, o porque estuvo en caminos extraños. Entonces dijimos, caramba, ¿cómo a esos les vienen esas cosas? Dios no hace nada con eso. Entonces es como que yo lo que hago, lo que estoy haciendo mi esfuerzo, Señor, tú que eres el Dios de que le pertenece todas las cosas, ¿en qué quedo? Pues ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos aquí? Hermano, yo sentí en mi corazón porque muchos de nosotros sabemos en el mundo, sabemos en nuestra sociedad, sabemos en nuestro país y en nuestro contexto, en nuestra ciudad, qué tipo de personas nosotros frecuentamos. Ahora, al hablar de la corrupción en nuestro país, hablar de la corrupción en los países nuestros, aquí en Sudamérica, bueno, en casi todo el mundo, hermano, es como que decimos, wow, nos sorprendemos y decimos, ¿cómo se dan la vida? Pero la palabra del Señor nos dice aquí claramente, no te impacientes, no te molestes, no te angusties, y tampoco tengas envidia. En Proverbios capítulo 24, deja ahí en el Salmo 37 una señal. Vamos ahí ya meditando en algunas palabras. Ya tiene ahí anotado todo. Hermano, por favor, anote todos estos versículos, porque yo siempre espero que usted lo haga, lo anote. Porque, hermano, estos son enseñanzas que después a usted mismo le puede servir para poder aconsejar a sus hijos, para poder aconsejar a otras personas, etcétera, etcétera, o para que usted pueda recordar. Salmos 24, versículo 19, mire lo que dice. Dice, porque si dices, lo cierto es que no lo supimos, ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él no conocerá, y él pagará al hombre según sus obras. O sea, hermano, ante Dios nada es oculto. Dios todo lo sabe. Si en la noche a la mañana usted vio que su amigo o su personaje o cualquier persona que usted frecuenta me prosperó, etcétera, y no es cristiano, no le siga a Cristo, no se impaciente. No tenga envidia tampoco de lo que tiene, porque al final el cómo lo obtuvo, eso Dios lo sabe. No comencemos nosotros a divagar en pensamientos. Ahora, pero mire, ¿envidia por qué? ¿O envidia a qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto de la envidia, hermano? Hoy en día, hermano, en estos tiempos, lo que todos nosotros estamos batallando es para comer, para tener para la salud, para las medicinas, qué sé yo, para fortalecer el sistema inmunológico. Estamos batallando para poder pagar las deudas, para pagar, no deudas, las deudas de otras cosas, no, las deudas básicas que tenemos, por ejemplo, el alquiler, para lo que alquilamos, para la luz, para el agua, para el celular, para el teléfono, etcétera, etcétera.
para todo eso luchamos. Lo que entra, pues es para eso. Y vemos a otros que andan en mentiras, que andan engañando, que quizás no conocen a Dios, que no cumplen con las cosas de Dios, etc. Tienen todo. La Biblia dice que no tenemos que tener envidia. Y mire, ahora, ¿pero por qué sucede esto? Y eso es lo que quiero llevarlos a reflexionar un poquito. Vámonos al Salmo 73. ¿Sí? Salmo 73. El Salmo 73 es un salmo donde muestra el caso de un hombre que se llamaba Asaf. S-A-S-A-F, Asaf, que era uno de los que estaban a cargo de la alabanza, o eran cantores, músicos, dentro del tabernáculo de David. O sea, en otras palabras, era un levita, era un hombre que le servía a Dios en el tabernáculo de David. O sea, era un hombre, un siervo de Dios. Era un hombre que había dejado todo por servir a Dios en ese ministerio a tiempo completo. Y en un sentido, obviamente, el que quería pertenecer al tabernáculo, lo que querían pertenecer a la tribu de David exclusivamente, tenían que dejarlo todo para poder servir en el tabernáculo. Pero mire lo que dice en el versículo 2, 73, 2, Salmo 73, 2. Dice, habla Asaf y dice, en cuanto a mí, o sea, Asaf, el sacerdote, el levita, el que le servía a Dios, el que dejó todo por servir a Dios, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque, mire, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Interesante, ¿no? Viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, viendo la prosperidad de los impíos. Y esto a nosotros nos dice muchas cosas. Primero y fundamental nos dice, y eso es lo que quiere decir aquí, ¿por qué le sucedió? ¿Por qué casi se resbala? ¿Por qué casi abandona el ministerio? ¿Por qué casi abandona el servicio a Dios? ¿Por qué casi abandona los caminos de Dios? Asaf. ¿Saben por qué? Porque la palabra clave está en el versículo 3, donde dice, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, en vez de poner los ojos en Dios, en vez de poder estar contento con lo que tenía, con lo que Dios le dio, puso su vista en la gente, puso su vista en los malos, en los arrogantes, en los perversos de corazón, porque ellos prosperaban materialmente mucho más que el mismo Asaf. Wow. Y esto es importante, hermano. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas, en vez de tener puesta la mirada, en vez de tener puesta la confianza, cuando dice mirada en la Biblia, está hablando de tener la confianza en Dios, de poder mirar solamente las cosas de Dios como Dios quiere que nosotros la hagamos? Él nos va a sustentar, nos va a dar lo que necesitamos, etcétera, etcétera. En vez de confiar en Dios, de tener la mirada en Dios, en el autor y consumador de nuestra fe, comenzaron, en el caso de Asaf, comenzó a ver a los hombres y comenzó a compararse. Obviamente, hermano, cuando uno deja de mirar a Dios y cuando uno deja de confiar en Dios porque ya la mirada no está en Él, obviamente uno va a comenzar a mirar en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres. ¿Y cómo lo hacen? Y vemos la prosperidad de ellos y lastimosamente vamos a querer ser igual que ellos porque nos vamos a comparar, hermano. Hermano, esto es bien contundente. Mire, y yo quiero decirlo aquí algo muy interesante y es muy importante. Usted y yo
no tenemos que compararnos con nadie, con ningún terrestre, con ninguna persona. Usted es único. Usted es hijo de Dios. Y cuando digo que usted es hijo de Dios, quiere decir de que Dios es su Padre. Y si Dios es su Padre, Él va a sustentarlo. Él va a sostenerlo. Y sobre todo, Él sabe sus necesidades y Él va a ser su proveedor. Pero cuando usted confía en el Señor, cuando su mirada está puesta en Él. Entonces, mire, este versículo para mí es muy importante. Y yo quiero aquí meterme un poquito más allá. Vamos a seguir escarbando, ¿les parece? Si les gusta el tema. Vamos a escarbar un poquito más. Este solo versículo nos demuestra algo muy importante. Que para prosperar, va a parecer que es una herejía lo que voy a decir, pero no es una herejía. Yo estoy sabiendo bien lo que voy a decir. Inclusive aquí lo tengo medio anotado. Este solo versículo 3, va en contra de todo aquel que predica o que enseña que cuando uno viene a los pies de Cristo, todos nuestros problemas se van a solucionar, y que si venimos a los pies de Cristo, vamos a tener que vivir como hijos del Rey, pero en abundancia de bienes materiales y, sobre todo, en prosperidad económica. Hermano, para ser próspero, no es una herejía. Escúcheme bien. No necesitamos ni a Dios. Bill Gates es rico, adinerado, pero es ateo. No tiene a Cristo. Muchas personas que hacen dinero no son cristianos. O sea, es decir, usted puede venir a los pies de Cristo siendo rico o siendo pobre. Dios nunca va a fomentar las riquezas materiales. Eso lo hacemos nosotros, eso lo hace usted y lo puedo hacer yo. A Dios solamente lo que tenemos que pedirle, algunas veces ya lo he dicho, a Dios lo que tenemos que pedirle solamente es sabiduría para poder administrar. ¿Por qué? Porque muchas personas que no conocen a Dios son ricos, tienen bienes materiales. El asunto no es ser rico o ser pobre, el asunto es ser salvo y actuar bajo los paradigmas del Evangelio, bajo los paradigmas de la palabra del Señor, bajo los principios de la palabra del Señor. ¿Sí me estoy entendiendo? Es por eso que en la iglesia también hay pobres y también hay ricos. Ahora, en la iglesia hay muchas personas que vinieron y comenzaron a prosperar materialmente. Sí, ¿por qué? No porque Dios le dio el dinero, no porque Dios le dio el negocio, no, sino porque comenzaron a implantar o a emplear principios bíblicos de mayordomía bíblica, de mayordomía del reino de Dios, y comenzaron a tener y comenzaron a prosperar. ¿Me estoy entendiendo, hermano? Dígame amén. No sé, sí, pastor, o hágame un dedito, levánteme la mano, no sé. ¿Ah? Entonces, con este solo versículo aniquilamos el evangelio de la prosperidad que muchos predican. Entonces, por eso es que el evangelio de la prosperidad, hermano, es falso. Y aquellos que los que predican no quieren decir que quizás en su mayoría sean falsos, pero están predicando un evangelio errado, totalmente falso, hermano. Porque si los del mundo pueden hacer algo que solo Cristo hace, entre comillas, entonces, ¿cómo es el asunto? Pues conmigo. ¿Ah? El problema no es
que Dios me va a hacer rico. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no me hace rico? El problema es que yo no sé administrar lo que Dios me da. El problema es que yo no sé emplear. No ando en obediencia. No ando como Dios quiere que andemos en su palabra. No administramos lo que tenemos que administrar, lo que Dios nos da. Ese es el asunto. Entonces, aquí, en este punto, yo me avergüenzo muchas veces cuando yo veo a personas que se comparan. Y más bien yo le digo, ¿no te da vergüenza que un inconverso tenga más plata que vos? Bueno, y esto también es para mí, obviamente. Porque un inconverso sabe administrar lo que él tiene. A la final, lo que Dios le da. O lo que él dice que él obtiene de su trabajo y de su esfuerzo. El punto aquí no es llegar a ser rico. El punto es llegar a prosperar. Hablando de la prosperidad material, por eso es que el que es pobre, como dicen por ahí, no es porque uno no tiene dinero, sino es por nuestra mentalidad. Y esto no es un principio humano, hermano, esto es un principio bíblico. Entonces, esto es interesante. Es interesante porque bueno, no lo quiero ahondar porque no es el tema, y aparte que yo no soy el gran economista, ni tampoco soy el que lo sabe todo, pero yo veo en esto de acá que se puede prosperar sin tener a Dios. Sí, y esto es aparentemente peligroso lo que estoy diciendo, pero el que prospera sin tener a Dios va a hacer cosas en el trayecto, en el camino, va a hacer cosas malas, va a emplear cosas malas, y a la final, el final es lo que vale. Entonces, esto es importante, hermano. A la final, los impíos tienen sus propios parámetros, pero nosotros los hijos de Dios tenemos los parámetros que Dios ya nos dejó en su palabra, y solo Cristo nos puede ayudar a poder dar esa sabiduría para poder administrar. Entonces, y a la final lo que hagan o lo que no hagan los que no conocen a Dios, el punto es si les produce paz con lo que tienen. El diablo puede hacer prosperar a una persona. ¿Ah? Por eso estoy tratando de reforzar esta idea, porque no quiero que me malinterpreten, hermano. El diablo puede hacer prosperar a una persona. Ahí está, ve, mira, para que la gente comience a comparar. Ahí está, ve, haciendo las cosas malas, haciendo las cosas chuecas, haciendo las cosas de mentira en mentira, de engaño en engaño, de estafa en estafa. Mira. Ah, pero el punto es, ¿tiene paz en su corazón? Por eso dice la Biblia, mejor es lo poco que lo mucho, mal ganado. Entonces, la prosperidad no es el asunto. Ese no es el asunto. Que usted sea rico o no sea rico. Usted puede ser pobre, pero bien perdido y directo al infierno. Disculpe que exprese esas palabras así tan quizás duras para algunos. Usted puede ser rico, pero también duro y directo también a perdición. Pero usted puede ser pobre, pero honrado y acudiendo a los principios de Dios, empleando los principios de Dios que están en su palabra. Pero puede tener, ¿sabe qué? Puede tener paz en el camino aquí al cielo. Aún así también el rico que prospera, que está prosperando y que cumple con las cosas que Dios le da, que cumple con las cosas que Dios le exige, vamos a decirlo así. Administra bien, sabe emplear, ejecutar bien los negocios, etcétera, honradamente. Tiene paz. El rico que hace las cosas correctas del reino tiene paz, y su final siempre va a ser bueno. Los impíos no suelen tener paz en su corazón. Como los hijos de Dios lo podemos tener. La paz no se compra, tampoco se transmite. Es algo que uno tiene porque uno tiene esa relación con Dios. ¿Sí me estoy entendiendo? Puede haber personas pobres
materialmente, económicamente, que no tienen nada, pero tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero asimismo hay ricos que tienen todo, todas las comodidades, que viven en paz porque saben que lo que tienen, porque saben que lo que obtuvieron materialmente, económicamente, lo obtuvieron en buen orden, bajo los principios de Dios, y viven en paz. Entonces, esto es importante, hermano. Proverbios 23:17. ¿Cuántos me dicen amén por ahí? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Proverbios 23, versículo 17. Dice así: no tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Subraye este versículo, publíquelo, qué sé yo, en Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea, en su estado de WhatsApp. Esto es importante. Mire lo que nos exhorta la palabra, nos exhorta a usted y a mí. No tenga tu corazón envidia, reforzando lo que dice el 37 del Salmo, de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová en todo el tiempo. O sea, siempre actúa con temor en el Señor. Porque el que actúa en el temor no anda engañando, no anda haciendo negocios turbios. Todo lo que tiene, lo tiene porque hace lo correcto y Dios lo bendice. Entonces, sigamos con el 73 del Salmo. Asaf ve la prosperidad de los impíos, de los que no temen a Dios. Entonces, por poco resbala, casi renuncia al evangelio, casi, entre comillas, ¿no? O sea, casi renuncia a servir a Dios, casi renuncia a la relación que tenía con Dios, porque se comenzó a comparar, hermano. No te compares con el otro, no te compares con el que prospera. Tú vas a ser próspero, vas a ser bendecido si haces lo que Dios te ordena que hagas con tus riquezas. Ahora, si quieres ser próspero rápido, pues ahí está el diablo, hermano. No es que te estoy mandando donde el diablo. O haz las cosas, lo que hacen las personas terrenales, lo que viven terrenalmente. Pero no vas a tener paz y tu camino final va a ser de perdición, hermano. Perdóname, pero te lo digo con mucho temor, pero también te lo digo con mucho amor. Con firmeza, pero con amor. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes pueda robar, pueda engañar, etcétera, etcétera. Ay, pero pastor, después los diezmos van a ser buenos. Yo no quiero ese tipo de diezmo que entre en la iglesia. ¿Sí me estoy entendiendo? Pero los que predican la prosperidad, etcétera, etcétera, no importa, venga para acá. No, porque eso es dinero mal habido, es dinero sucio. En el versículo 13, mire lo que dijo Asaf. Versículo 13. Dice, Salmo 73, 13, ¿no? Mire, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Hermano, esta palabra a mí me llamó la atención, pero también me hizo ver algo. Y he lavado mis manos en inocencia. O sea, ¿sabe qué es lo que dice en otras palabras, Asaf? En vano hice lo que hice. En vano dejé lo que dejé. En vano hice todo este tiempo. Me privé de muchas cosas. Porque veo la maldad, que el malo, que el que no conoce a Dios, prospera. Y yo que le sirvo, y yo que le trato de hacer las cosas correctas, no prospero. ¿Cómo estamos acá? O sea,
Ay, hermano, ¿por qué dijo Asaf eso? Porque su enfoque, vuelvo a repetirlo de nuevo, su enfoque de su mirada que tenía que tenerla en Cristo o en Dios, la bajó al nivel de los hombres, hermano. Y empezó a compararse. Se paró con el que tenía más rápido, con el que llegaba a tener más rápido las cosas, con el que tuvo éxito, etcétera, etcétera, para los hombres. Se desenfocó, hermano. Se desenfocó. ¿Qué quiere decir esto? Pues las riquezas, hermano, que nosotros, que muchos tenemos, que buscan, no son las riquezas que Dios quiere. Las riquezas que Dios quiere para nosotros son las riquezas espirituales. ¿Y cuáles son esas riquezas espirituales? La paz, la tranquilidad, la gracia. Esas son las riquezas que el Hijo de Dios tiene que buscar. Hermano, ¿de qué sirve un dinero mal habido o mal obtenido si no tienes esa riqueza espiritual que es la paz de Cristo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tú tengas casa? ¿De qué sirve que tú tengas auto? ¿De qué sirve que vivas en una mansión si lo que has hecho no te produce paz? Esa es la riqueza. Pero cuando comienzas a prosperar de acuerdo a Dios, tienes las riquezas materiales y tienes las riquezas espirituales. Entonces, nada ni nadie, ni el diablo puede acusarte. ¿Por qué? Porque sabes, porque cuando Dios bendice, hermano, ni el diablo puede maldecirte. Aleluya. Ay, hermano, por eso nuestra riqueza no es obtener, ¿cómo sería acá? Nuestra preocupación no es obtener las riquezas materiales. Jesucristo mismo lo dijo. Donde está tu corazón, ahí está. Donde está tu tesoro, mejor dicho, ahí está tu corazón. Las riquezas materiales se gastan, se acaban, pero las riquezas espirituales, esas no se gastan. Esas van aumentando, van creciendo, van almacenándose hasta el momento preciso que cuando uno quiere hacer uso de ellas es para entrar a la vida eterna. Wow, hermano. Por eso que las riquezas no compran la salvación. Por eso que las riquezas materiales, mejor dicho, no compran la salvación. Las riquezas materiales no compran tu entrada al cielo. Pero sí las riquezas espirituales. Cuando tú comienzas a hacer las cosas buenas, las cosas correctas, las cosas que le agradan a Dios, tú tienes paz, andas en la gracia de Dios, andas en las misericordias de Dios, andas humildemente, no andas envidioso, no andas jactancioso. Entonces eso te van a llevar a la vida eterna. Te llevan por el camino del bien. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que se está molestando, moléstese. Pero así es, hermano. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Cada esfuerzo que tú haces, cada sacrificio que tú hagas para poder mantenerte fiel a Dios, con temor a la voz de Dios, cada vez que tú huyes de una tentación, de algún bien material para cómo obtener las cosas fáciles, cada vez que tú dices no a lo malo, cada vez que tú dices no voy a andar por ese camino, estás amontonando riquezas espirituales. ¿Para qué esas riquezas? Porque para que cuando tú vayas, te mueras, nos muramos, podamos entrar libremente. Bien, buen siervo fiel, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por así decirlo, hermano, tú estás almacenando las riquezas en este momento. Cada vez que tus amigos te dicen, ¿cómo? Aleluya, vente para acá, vamos a hacernos ricos, vente, vamos a hacer este negocito y vamos a obtener dolaritos.
pero si tú te mantienes, no es bueno, no, bueno, vayan ustedes, déjenlo, que vayan ellos, adviértale si se anima a decirlo, y si le pegan, si le dañan, se burla, no importa, usted manténgase firme, porque usted sabe que eso no es una verdadera riqueza, porque no va a tener paz en su corazón, y a la final su camino va a ser su transitar va a ser de perversidad, y el final va a ser la muerte eterna. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada actitud de fe que tú tengas, de amor, de paciencia, está determinando tu entrada a la patria celestial. Ay, hermano, cuidado con lo que dicen, que venir a Cristo se te van a ir los problemas, vas a ser rico, vas a ser próspero, y cuando vienes a Cristo te va mal. O no te va como lo esperabas. Tu vida cristiana se vuelve una vida de búsqueda de la felicidad, de la prosperidad y de la vanidad. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, supuestamente, con ese tipo de evangelio. Hermano, nuestra vida cristiana no es para buscar nuestra felicidad, ni nuestra prosperidad, ni que seamos vanagloriosos con lo que tenemos. La vida cristiana, hermano, ¿saben qué consiste? En la búsqueda constante de la santidad. Mientras más entregado a las cosas de Dios estoy, más feliz voy a ser. Mientras más hago lo que Dios dice en su palabra, más próspero voy a ser. Porque, hermano, no hay mejor prosperidad que tener la paz de Dios en nuestra vida. La vida cristiana no es ir tras las riquezas. La vida cristiana no es ir tras la prosperidad. La vida cristiana no es ir y buscar ser felices a cuesta de cualquier precio. La vida cristiana consiste en ir tras la santidad. Seas rico o seas pobre. Seas millonario o no tengas nada. Por eso es que el millonario aún necesita de Cristo. Aún necesita vivir en santidad con esos millones de dólares o con esos bienes materiales. El pobre también necesita vivir en santidad. Por eso ser rico no es malo. Ser malo es ser rico y no vivir en santidad. Ser rico no es malo, ser próspero no es malo. Lo que es malo es no vivir en santidad con esas riquezas o en medio de la prosperidad. Como también al revés. Ser pobre no quiere decir que seamos buenos. Ser pobre también. El pobre también necesita vivir en santidad. Ay, hermano, no me digan que tú eres cristiano, no me digas que alguien es cristiano, que siga a Dios, si tiene en su propósito de vida primero almacenar riquezas y buscar la felicidad personal. Y perdónenme, con mucho amor lo estoy diciendo, no es así. Por eso es que luchamos. Por eso es que nosotros batallamos, los pastores, con decir, ¿por qué no fue al culto? ¿Por qué no lo está leyendo su Biblia o no está leyendo su Biblia? ¿Cómo está su relación con Dios? Ay, es que me quedé trabajando. En otras palabras, me está diciendo lo que a la luz de este texto, a la luz de esta palabra, me está diciendo, me fui a las riquezas porque quiero tener más y más y más. ¿Tengo deuda? Sí, pero ¿por qué tenés deuda? Porque no aplicas los principios de mayordomía de la
palabra. Un cristiano verdadero reconoce que aún teniendo deuda o no teniendo deuda, primero tiene que agradar a Dios. Primero tiene que cumplir con Dios y vivir para Dios, sea pobre o sea rico. No vivir para trabajar y para hacerse rico, es vivir para Dios. Todos debemos vivir para eso. Por eso no es en vano. Si tú, hermanos, has decidido seguir a Cristo, si tú, hermano, amiga, amigo que me estás escuchando, has decidido seguir a Cristo y cuando tú has decidido, caramba, yo voy a cerrar mi negocio o yo voy a hacer lo primero para Dios, no es en vano. No es en vano lo que tú haces, ese sacrificio. No es en vano. Así que si tú ves al impío que va tras la riqueza, que hace lo que tienes que hacer y tú no haces eso, y entonces te ves en eso, comparándote, hermano, lo que tú haces para Dios nunca va a ser en vano. Teme a Dios. Deja que Dios te guíe. Déjalos que disfruten. A esos amigos, déjalos que disfruten. Y si son tus amigos, pues y te invitan a algo, bueno. Pero tú no vayas, nunca cambies el seguir a Dios. Nunca comiences a compararte terrenalmente. Compárate con lo celestial, con lo del cielo. Lo malo siempre sale a la luz, hermano. Hay un pasaje que dice, tu pecado te alcanzará. Creo que está en Números, si no me equivoco. Entonces se me vino a la mente. ¿Qué quiere decir esto? Tu pecado te alcanzará. Si tú estás pecando, estás haciendo cosas malas y nadie te ve, sea cualquier cosa, en este caso de poder prosperar rápidamente. Hay personas que tienen su negocio y su negocio como que no avanzan, pero están tratando de vivir cada día, en el día a día. Juntan su platita para pagar el alquiler. Juntan su platita para pagar al que trabaja con ellos. Y lo hacen bonito, lo administran, porque tratan de agradar a Dios. Pero hay otros, hermanos, negocios que ponen de la noche a la mañana, ¡pum!, un negocio. Si se sacaron un préstamo, bueno, está bien. Y si deben, pues bueno, está bien. Pero a la noche a la mañana tienen así, rápido, hermano. Eso pasa aquí en Santo Domingo. Y uno se pregunta, wow, bueno, allá ellos. Pero si tú estás yendo y ves que estás yendo lento, no importa, hermano. Eso no es en vano. Porque cuando tú comienzas a aplicar lo que Dios quiere para tu vida, en su momento Dios te va a prosperar. Y Dios nunca te va a dejar. Pero los malos siempre, el pecado los va a alcanzar. Y dice la Biblia que van a ser cortados como la hierba. Así que tranquilo, hermano. Tengo aquí algunos pasajes para poder explicar esto, pero por falta de tiempo no lo voy a hacer. Entonces no es en vano lo que tú estás haciendo, hermano. No es en vano. Bueno, déjame darte un salmo, ¿te parece? Salmo 62, versículo 12. Pues creo que... aquí está. 62, versículo 11, vamos a leer y 12. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, Señor, es la misericordia. Pues tú pagas a cada uno conforme a su obra. O sea, es decir, que Dios sabe lo que tú haces. Si tú centavo a centavo ahorras para pagar tu alquiler, centavo a centavo tú ahorras para pagar tus deudas, etcétera, tu compromiso,
Hazlo, síguelo haciendo. Y es honrado, síguelo haciendo así. No te envidies por los malos. No te envidies por la gente que quizás no conoce a Cristo. Y malo no quiero decir por lo que quizás son malos o son perversos. Estoy diciendo por aquellas personas que no conocen de Cristo. No te compares, porque tu mirada no tiene que estar en ellos. Tu fe no es en los métodos de ellos. Tu mirada tiene que estar en Dios. Los métodos de Dios son los mejores, son los que traen riquezas espirituales. Volvamos al 37, y ya voy a terminar. Bueno, ahora se me estaban haciendo por ahí la burla, y cada vez que digo vamos a terminar, es media hora más. No es media hora más. Pero quiero reforzar esta idea, hermano. Salmo 37, verso 2 dice, mira lo que pasa con estas personas así. O sea, los malignos no quieren decir los que hacen cosas malas solamente, sino también aquel que no anda en los pasos correctos, o aquel que no conoce a Dios. Versículo 2 del 37. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No voy a decir nombre, pero ¿acaso eso no ha pasado con todas estas personas que han hecho corrupción y que en este tiempo ahorita están presas? ¿Qué pasó con aquel joven? Que Dios tenga misericordia. Hoy cuando estaba tratando de meditar en la palabra, porque un poquito me puse a orar por ese joven. Ya usted sabe quién es. Porque ese joven conoce de Cristo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se desvió? Traté de aplicar lo que dice el apóstol Pablo. Aún debemos orar por los buenos y por los malos. Yo le pedí al Señor, ten misericordia, que ese muchacho se vuelva a ti. Porque Dios no se agrada, hermano, de que el malvado muera. Muchos de nosotros, ¿saben qué decimos? Es malo, está bien que se murió. Es malo, está bien que se estrelló. A Dios no le agrada eso. Y eso lo enseñé el día de ayer en el día de clamor. Vean el video ese. Dios se alegra más bien cuando da vida, sigue con vida el malvado, pero es para qué? Para que se vuelva a Cristo, para que se vuelva de su mal camino. Versículo 3, y esto es importante. No lo vamos a meditar, pero con esto quiero terminar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud como hijo de Dios? ¿Seguir envidiando? ¿Seguir enojado e impacientándonos por lo que el del mundo hace y prospera más rápido que nosotros? Versículo 3, el desafío es, pero tú, confía en Jehová y haz el bien. 37:3. Confía en Jehová y haz el bien. Para confiar en el Señor, debemos tener puesta la mirada en Él. Nunca bajar la mirada a los hombres, ni cómo hacen los hombres. Porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en Cristo Jesús, no en el hombre. Próximo domingo vamos a seguir con este tema. Estoy en la primera parte, no he terminado la primera parte, pero yo sé que hasta aquí ya Dios ha hablado lo que tenía que hablar, y esta palabra ha sido como esa espada que entra para que pueda no herirte, sino para que pueda sanar tu corazón y pueda cambiar tu corazón, tus pensamientos, y fortalecerte y animarte a que no te compares
con el inconverso, con el que no conoce de Dios o con el que hace lo malo. Compárate. Siempre contigo mismo. Porque cada día tenemos que ser una mejor versión de nosotros mismos. Y recuerda que el cristiano no se tiene que preocupar por la prosperidad terrenal. El cristiano se tiene que preocupar por la santidad. Esa es la razón de ser cristiano, de ser hijo de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ni aquí en la tierra vas a ver sus milagros, ni aquí en la tierra vas a ver su prosperidad que Él tiene para ti, ni mucho menos lo vas a ver en la eternidad. Que Dios te bendiga y que esta palabra, o en esta palabra, Cristo haya sido glorificado. Vamos a orar. Amado Señor.